Buenas tardes, querida profesora, compañeros. Hoy estamos aquí reunidos con mi amiga, con mi vecina, muy querida ella, para hacer una entrevista de lo que fue, de lo bueno y lo malo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fujimori. Vecinita, ¿me puede decir su nombre, por favor, para la cámara? Soy la señora Olga, tengo 74 años y pues acá voy a hablar con el vecino Juan, la trayectoria del señor Alberto Fujimori, que en paz descanse. Él trabajó con mi esposo, con el técnico jefe superior Marciano Quispe Pillaca. Muy bien, vecinita. Le voy a hacer 7 preguntas, vecina. Vamos a comenzar por la número 1 diciendo, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas en lo económico, en lo político y en lo social que se vivió durante el gobierno de Alberto Fujimori? Comencemos con lo económico. En lo económico, cuando entra el señor Alberto Fujimori, entra después del señor Alan García Pérez. Entonces el señor Alan García Pérez dejó todo en quiebra, todo. Entonces, ¿quién activó? Fue el señor Alberto Fujimori. Y él entra con muy buenas intenciones, con eso de que su lema era honradez, tecnología y trabajo. Y ese primer periodo es lo que yo aprecio mucho y valoro y le doy gracias. Listo. En cuanto a lo político, vecina Olguita, ¿qué recuerda usted que ocurría los temas políticos, cómo eran en ese entonces, de repente entre gobiernos de derecha, entre gobiernos de izquierda? ¿Cómo se llevaba la coyuntura entre políticos en aquel momento? No, se llevaba muy bien. Como era una nueva persona que ingresa, no era conocido, sale de la nada, entonces se adaptaron todos los políticos a su manera de ser de él, a sus proyectos. No había ningún problema. Estábamos muy bien en el primer periodo. ¿Y en lo segundo cómo fue? En lo segundo ya baja ahí porque ya entra el señor Montesinos y, discúlpeme la expresión, fatalmente le fregó todo. Ya de eso yo no quiero acordarme, yo quiero acordarme lo positivo, lo bueno de él, porque él hizo obras. ¿Sigo hablando? Perfecto, sí. Ya. Entonces, cuando trabaja con mi esposo es operador equipo ingeniería. Entonces él comienza a trabajar en los pueblos jóvenes, llámese San Genaro, Humamarca, Villa El Salvador, a Pachacamac, Lurín. Él llegaba a 6:30, máximo a 7 de la mañana, el señor Fujimori, al centro de trabajo, porque mi esposo era jefe ahí, tenía personal tanto de tropa como señoras de personal civil, entonces que ellos trabajaban para ir. Por decir, había una casita que estaba sobre un cerrito, a mi esposo le decía, Quispe, yo quiero, mañana vengo, quiero todo plano, con agua y con instalación de agua y desagüe. Y a esas personas lo hacía todo gratis, pistas, veredas, agua, desagüe. Las personas que trabajaban con mi esposo, a fin de mes que tenían su sueldo, a fin de mes les daba sus víveres. Imagínense, ¿qué presidente hay ahora que hizo eso? Es más, yo soy del departamento de Amazonas. Cuando viajo a Amazonas, pues en el monte, no, era una oscuridad tremenda. Cuando llego ahí, desde acá cruzando Olmos, el Cuello, se pasa una parte de Cajamarca, todos con luz, con servicios higiénicos, con centros de salud. Y lo que él hace es un hospital en la provincia de Bongará, su capital Jumbilla, de donde soy yo. Hace un hospital, hace la hidroeléctrica. En el monte, las gallinas andando. Ya no dormían, porque había luz día y noche. Y todas esas maravillas y todas esas cosas. Ahora, manda a unos ingenieros que era un programa de Pronamach.
cortaban un árbol, sembraban dos, para no depredar la vegetación. Ahora vaya usted, he ido después de 26 años, ahora no hay nada, ya no hay árboles, ya mi pueblo ya no es selva. Ha cambiado. Ha cambiado totalmente. Entonces todo eso yo admiro, ese trabajo que hizo el señor Fujimori, que en paz descanse. Bien, bien, bien. Recordar también pues que usted conoce toda esta trayectoria porque su esposo era militar, Sí, ¿no es cierto? así Trabajó es, muy del de ejército. cerca, trabajó muy de cerca con el expresidente Alberto Fujimori. Sí. Y en ese tiempo, en el gobierno de Alberto Fujimori, que él gobernó un primer gobierno del 90 al 95 y un segundo gobierno del 95 al 2000. El Ahí, tercero ya fue fallido por los sí, problemas que se ya conocen, no ¿no es estaba. cierto? O sea, Sí. yo valoro y admiro y doy gracias del 90 al 95, porque incluso ahí se inicia el terrorismo. Ya estaba el terrorismo. Claro. Entonces sí, mi esposo lo mandan a Ayacucho, que era la cuna del terrorismo. Cierto. Él apoyó bastante ahí, bastante apoyó el presidente. Llegaba a cualquier momento, llegaba en su avioneta a ver cómo está su personal del ejército. Tienen víveres, tienen ropa, o sea, se preocupaba total. Es más, ahorita que me acuerdo, no me acuerdo quién era su primer ministro, pero mensual les daban una bolsa de víveres a todos los que estaban en la zona de emergencia. No le descontaban el sueldo. Ya nos hacían llegar acá, señora, usted es esposa de tal persona, si su esposo está en tal sitio destacado, sí, de parte del general. Ahora, ¿qué le da? Nada. Ahora nada. Ya, eso fue en cuanto a lo político. En cuanto a lo social, ¿qué recuerda usted? ¿Cómo se llevaba la coyuntura social? Los problemas sociales, conflictos, la relación del ciudadano con el gobierno. ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo fue? No, ¿Cómo era asequible. Cualquiera, cuando él iba a los pueblos jóvenes, se le acercaba a cualquiera, sin seguridad. Él iba caminando, él no como ahora van en los carros, no, él iba caminando. Él tenía ese contacto con el pueblo y hablaba a cada poblador sus necesidades que tenía y hacía todas las necesidades de los pueblos. Ahí, como digo, ahí se tiene esos pueblos que he mencionado. Está hasta ahora. Ah, ya, bien, perfecto. Recordamos que, como usted comentaba en el plan económico, Alberto Fujimori encontró un país con la inflación caída por el que nos había heredado el gobierno anterior del doctor Alan García. Ya, ¿qué medidas recuerda usted que se implementaron para combatir la inflación durante ese periodo de Fujimori? O sea, como digo, él ayudaba a los pueblos más necesitados, ayudaba con víveres. Sí, pero ¿cómo? Había inflación. Claro, había inflación. ¿Cómo hizo, qué medidas tomó para sacarnos de la inflación? ¿Qué hizo el gobierno de Fujimori para sacarnos de esa inflación que nos dejó Alan García? Él decretó esa ley del Fukichop. Entonces, agarra y, por decir, en la minería de la Oroya, lo vende nuevamente al extranjero, de talar el petróleo nuevamente al extranjero, porque estaban en poder de acá de Perú, pero él agarra, vende esas empresas, se podría decir Petroperú, todas esas cosas. La privatiza, entonces con esos ingresos es lo que se reactiva la economía del Perú. Esas empresas como las mineras que me comenta y como la petrolera de Talara, de Bray Pariñas, ¿no? ¿Sabe usted que eso vino a poder del Perú en el gobierno de Velasco Alvarado? ¿Y qué opinión tiene ahora de que esas empresas ahora que eran peruanas regresen nuevamente a manos extranjeras con Alberto Fujimori?
¿Estuvo bien, estuvo mal? No, ¿Qué para opinas? reactivar la economía se tenía que hacer forzoso. ¿Por qué? Porque cuando el señor Velasco, que en paz descanse, él pensó que hizo lo bueno, pero hizo lo malo. ¿Por qué? Porque esas empresas, las azucareras en el norte, Cayaltí, Casa Grande, todo eso lo da al pueblo, pero fatalmente el pueblo no estaba preparado para asumir esas responsabilidades de economista, de contador, de todo eso. Nos malogró eso. Pero como lo reactivó el señor Fujimori, entonces estábamos bien. Perfecto. Muy bien, vecina. Entonces, ¿qué políticas, recuerda usted, qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Entonces, lo que él hace es, de los pueblos jóvenes mayormente, de los asentamientos humanos, dar trabajo a las señoras, porque antes no se trabajaba las señoras, estaban ahí como amas de casa, pero él incentiva eso. Por eso es que le digo yo que mi esposo trabajaba con 200 a 250 señoras. Ajá. Entonces él incentiva eso. No solo mi esposo que trabajaba él, porque del batallón de ingeniería pues es grande acá en Perú, ¿no? En distintos sitios, en carreteras, en provincias, en construcción de casas, de construcción de puentes. Acá a mi esposo le tocó de casas y pistas y veredas, agua y desagüe acá en Lima. Y a nivel nacional, ¿a cuántas señoras ha dado de trabajo? Ha dado trabajo a mucha gente. Y personas le decían, le hablaban así pues en su quechua, por mayormente son las señoras del centro. No, papito Fujimori, mi hijo no puede estudiar. Ya, señora, ¿cómo se llama su hijo? Por favor, anota. Nombre completo, todo eso. ¿Qué año de instrucción? Ya, señora, va a estudiar su hijo. Tiene su beca para que estudie. Ha hecho todo eso. Ahora, ¿quién hace algo? Nadie. No, todo pues, eso ha hecho. Ya. ¿Y qué trabajo puntualmente recuerda usted que las mujeres hacían en esa época? Cuando le dio trabajo a las mujeres, ¿qué función cumplían ellas? Ya. Yo iba a visitarlo a mi esposo. Entonces, porque mi esposo cada fin de mes les hacía a las señoras un almuerzo, pachamanca, pollada, no sé qué, y ahí les daba los víveres y les pagaba. Entonces, ¿cómo consistía el trabajo de ellas? Cuando pasa la máquina, ¿no? Pasa la máquina, deja las piedras o la tierra arrumado a los bordes de la carretera. Entonces ellas le recogían con las palas, qué sé yo, le ponían en montoncitos y pasaba otra máquina recogiendo. Eso era el trabajo. Después estaban paraditas mirando ahí a que llegue. Eso era el trabajo, era simple. ¿Usted recuerda que hubo apoyo en lo social en cuanto a comedores populares, vasos Sí. de leche? ¿Había en esa Se época? inicia, se reactiva, porque con Alan García eso no fue posible. ¿Por qué? Porque Alan García acapara toda esa leche en sí que había en ese tiempo. Con Alberto Fujimori sí, las ollas comunes y el vaso de leche, y también a las señoras le daban a fin de mes también igual su bolsa de víveres, aparte que tenían leche para los niños. O sea, eso se reactiva nuevamente. ¿Qué opina usted sobre las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? ¿Qué opinión tiene? Fue una táctica muy buena, porque él retira a los Sinchis y a los Yapanati, que era de la Policía Nacional, los retira de Ayacucho y entra las Fuerzas Armadas del Ejército. Entonces había más confianza con ellos. ¿Por qué? Porque la mayor parte eran de esas zonas, ¿no? Y hablaban el quechua, entonces había comunicación, comunicación había con ellos. Y también a los terroristas, porque hay terroristas de ahí mismo también que se integraron, en el caso de Abimael Guzmán, porque Abimael Guzmán él era catedrático en la Universidad de Huamanga. Entonces él es lo que también incentiva, crea su política de Sendero Luminoso. Y Edith Lagos fue la primera terrorista que murió, pues,
Ah, Ajá. ya. Ahí es lo que entra Fujimori y muy bien, porque él poco a poco comienza a combatir el terrorismo. Como digo, por el idioma. Mira, El Dayana, idioma. Dayana. Finalmente él en su gobierno se termina derrotando pues al Sí, terrorismo, ¿no? derrota al terrorismo, claro. Hay cosas feas también que hizo, ¿no? Pero hay un juez legal que es Dios, Él le juzgará, pero sí, para tranquilidad del Perú, Él llegó a hacer cosas feas. Entiendo, vecino, entiendo. En cuanto a... ¿Recordará usted que en el gobierno de Fujimori habían tomado de rehenes en la embajada de Japón? Habían tomado como rehenes ahí a los funcionarios, Ajá. que finalmente fue una operación exitosa por parte de los militares y todo. En Chavín ¿Qué de recuerda? Huántar. Chavín de Huántar, exactamente. ¿Qué recuerda usted de ello? ¿Qué opinión tiene sobre esa operación? Mi esposo, que en paz descanse, trabaja en hacer los túneles para que puedan ingresar a la embajada de Japón, pero trabajaban de noche y si se amanecían hasta de día, entonces ponían la musiquita todo el día, que todos escuchamos también la musiquita, entonces ya habían coordinado para que adentro hagan ejercicios, griten, salten, para que no puedan escucharlos, porque estaba de Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Para que no escuchen los ruidos que Los estaban ruidos excavando. que Ya. estaban excavando. ¿Hacían ruido en dónde? el túnel, ¿Dentro en de la el embajada hacían dentro ruido? de la embajada, dentro de la embajada Caramba. hacían ruido ahí. Estaban divididos por pisos, estaban divididos ahí. Entonces sabían de qué hora a tal hora le toca a cada uno a saltar, a hacer ejercicio, hasta jugaban fútbol ahí. Ajá, sí, jugaban fútbol. Con la intención de hacer ruido y De- que no se escuche lo que estaban Lo excavando. que estaban excavando. Caramba. Sí, Caramba. así es. ¿Fue una operación exitosa en su opinión? Sí, ¿no es cierto? Dios, como digo, que a mi esposo ha trabajado también ahí. Sobre lo que se dice sobre el caso de La Cantuta y de Barrios Altos, ¿qué recuerda usted? ¿Tiene alguna opinión? Ay, con el dolor de mi corazón, ahí sí tengo un recuerdo mal, pero eso ya fue también con Montesinos, ya. Tengo un primo hermano que lo queman de La Cantuta, de apellido Ortiz Perea. Tal es el caso que tengo una prima que siempre sale, Gisela Ortiz Perea, una prima hermana. A su hermano lo queman en La Cantuta porque él era estudiante de La Cantuta. Esa es una triste historia. Ya eso ya no quiero acordarme. No se preocupe, vecino, está muy claro. Sí. Durante el gobierno de Alberto Fujimori hubo un control demográfico de crecimiento poblacional. Para ello se aplicó una esterilización masiva de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinión tiene acerca de ese acontecimiento? Ahí en ese sentido me parece mal, porque lo hicieron sin consentimiento de las personas. O sea, esa es mi opinión, que no debía de ser así, no debía de ser. Debían explicarle qué es lo que van a hacer y para qué. Pero fatalmente se aprovecharon de la ignorancia de nuestros hermanos peruanos. ¿Qué finalidad tenía esta operación, en su opinión? ¿Por qué lo hicieron? Para que no haya superpoblación por la pobreza, porque mayormente en sitios de la sierra, yo conozco parte de la sierra, entonces hay gente pues que vive como animalito en las punas. O sea, muchos niños, quiere decir. Niños, Pobreza. En pobreza. Y entonces, ¿qué hacen esos matrimonios? Como son ignorantes los dos, disculpen esos hermanitos, ignorantes los dos, ellos ¿qué hacen? Procrear los hijos, sin medida. Esos niños sin zapatos, sin buena comida, educación menos, no hay, viven en la ignorancia. Y así pasan años y años y años y años y siguen así. Entonces, eso vio el señor Fujimori, entonces pensó que haciendo eso va a ser bien, pero a mi criterio mío, él hubiese hablado con ellos, les hubiese explicado. Por eso había la gente del ejército que dominaba el idioma, que él no sabía hablar, les hubiese hablado en su idioma con
con las personas que saben del idioma del quechua, pero no lo ha hecho así. Claro, Ahí en les eso hubiera no, comunicado, piensa claro, usted. sí. Al no haberlo hecho, como que se cometió un delito. Sí, ¿no? se cometió ahí un delito, sí. Ujú. Perfecto, perfecto, sigamos. Sí. Ya. Continuando, vecino, ¿conoce usted las medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar la prensa, para controlar los medios de comunicación? ¿Y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? Fatalmente se limitó la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque este señor Montesino compra a los dueños de los diarios. Me da mucha pena. Comercio, que es un periódico excelente, un diario. Ya no, todos se vendieron, todos, y creó el chino. Ahorita no me acuerdo de otro más. Crea otros. Los diarios chicha que le Sí, conocían, ¿verdad? Ajá, sí, crean eso, pero eso ya lo hizo Montesinos. Claro, claro. Ahí ya es su bajada de Fujimori, ahí es su caída ya de él. ¿Con qué intención considera que comenzaron a limitar estos medios de comunicación? ¿Por qué? Porque ya comienzan a darse cuenta de la actitud de Montesinos, entonces por callarles la boca, como estaban comprados esos diarios chicha, hacían lo que decía Montesinos. Ya no eran periodistas independientes, sino periodistas, reporteros vendidos. Uno de los medios de comunicación que recuerdo que se intervinieron fue el de Canal 2, Frecuencia Latina, que el dueño en ese tiempo era el señor Baruch Hitcher. Un israelita. Y le cerraron el medio de comunicación. ¿Qué recuerda usted? Porque yo recuerdo que se los terminaron dando a los hermanos Winter, que eran socios, pero tenían un conflicto de intereses. Sí. Y en ese gobierno terminaron cometiendo una injusticia, le quitaron el canal que yo recuerdo y además le quitaron la nacionalidad, o sea, lo sacaron del país. Lo sacaron del país al señor Ibcher, ¿no? Ajá. Sí, Baruch Incluso le ponen una bomba. Ah, caramba. Claro, le ponen una bomba. ¿En dónde le pusieron? ¿En su casa? No, en el canal 2, claro. Y ahí es cuando muere un reportero, me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Que ellos salían a las 11 de la noche a hablar las noticias, ¿no? Y no le gustó pues al Montesinos porque ya comenzaron a investigar lo que él estaba haciendo. Ni corto ni perezoso lo expatrió al señor Ibcher y pusieron esa bomba. Y le dieron el canal a los hermanos Winter. O a los hermanos Winter. Claro, con el tiempo ya le retornaron, creo, su canal. Sí, ya regresa cuando ya sale Fujimori, pues ya en otro periodo. ¿Cuáles recuerdan que fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori? Eso fue en el año 2000. ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? La caída fue rotundamente por parte de la Pinchi Pinchi, porque ella era su amante de Montesinos, pero él no la oficializa a ella, sino que tenía el nombre, no me acuerdo, de apellido Beltrán, ¿no? Una señora muy esbelta, todo, que le compró incluso una playa por el sur, tenía su casa ahí, con todo de los servicios higiénicos enchapados en oro. Entonces la Pinchi Pinchi de celos es lo que lo saca a relucir todo, como ella era su personal de confianza, y sabía, creo que era, ¿no? Me parece, sabía todas las cosas de Montesinos. Entonces ella saca a relucir eso, por celos es lo que le ha hecho, y fue su caída de Fujimori y su salida de... Sacó a relucir que... los Vladivideos. Los Vladivideos, porque ella tenía todo. Ahí en los Vladivideos se veía personas, por decir, yo admiraba mucho a Curi, que es del Callao. Pero Curi también ha recibido plata de Montesinos. Sí, ahí sale en el video. O sea, personas que yo admiraba también estaban metidos con este señor Montesinos. Me parece que la señora Laura Bozzo también salió. También Laura Bozzo, Susi Díaz. También, esta señora de la televisión que tiene, ¿cómo se llama?
Ya me olvidé. ¿Cuál es? Que tiene su hija, que tiene su programa. Gisela. Gisela Barcaz. Gisela Barcácer también. Laura También. Bozzo. Laura Bozzo también, sí. Sí, sí, Ajá, sí. todo. También sale un video, recuerdo, con el dueño del comercio, con el señor con Miro los Quesada. señores Miro Quesadas también. Ahí fue su caída también del diario El Comercio, porque mis respetos era antes para el diario El Comercio, pero ahí malogró todo, totalmente se malogró todo y fue sus caídas de él. Y después no se hacía el loco el Fujimori de salir corriendo, buscándole de noche, por acá está Montesinos, por acá, cuando no era así. No era, así. ¿no? No era, todo era falsedad. Apariencia nomás. Apariencia, que él está preocupado, total, no era así. No era, ¿no? No. Creo que hay comentarios que él mismo lo ayudó a salir. A salir, así es. Sí, ¿no? Sí, así es. Él mismo ayudó a Él escaparse mismo lo ayudó a escapar y a se Montesinos. a Montesinos. Y estaba haciendo una simulación como que estaba Que buscando. estaba buscando, que está preocupado. Ah. Y total no fue así. Hasta que después él también se tuvo que ir. Pura apariencia. Claro, apariencia. Y también antes de eso, cuando le encuentran en el avión lleno de droga, lo Ese que fue viajaba Fujimori. Otra escena. Claro, porque eso también le metía el Montesinos, se hizo amigo del compinche con el Vaticano. Exacto. Claro, exacto. y al Vaticano cuando sale para declarar en una audiencia, estaba ya declarando, en eso vienen dos de seguridad, los sacan al Montesinos, se demoran, no me acuerdo cuánto tiempo, cuando regresa ya no podía ni hablar porque ya lo habían dopado. Porque él ya iba a hablar de lo que quedaba que en la avioneta que sacaban, tenían su aeropuerto privado, de lo que llevaban la droga. Y todo eso cae, se va al suelo, todo eso fue su caída total de Fujimori. De Fujimori, ¿no? Claro, el narcoavión que salía. El narcoavión. Claro, pues se decía que Montesinos tenía relaciones, cobraba cupos por el narcotráfico, ¿no? Vaticano, cada salida, que al día tenía 3, 4 salidas al extranjero, el Vaticano le pagaba $15,000 por cada salida. Santo Saque su Dios, cuenta, claro. Dios. Ajá, así era. Ajá. Ajá. Cuando está declarando eso, vienen, lo llevan y ya lo regresan enfermo. Para que ya no hable. Porque ya no. ¿Cómo recuerda usted los excesos que se dice que se cometieron en el Servicio de Inteligencia Nacional con respecto a 2 militares que fueron torturadas por haber manifestado la verdad? A Leonor La Rosa lo tortura y me parece que lo inyectan algo de droga, algo así, que se ha quedado epiléptica. Y sí, ¿no? después hay otra también, porque son 2. No me Una acuerdo. señorita de apellido Barreto, Me parece que Barreto, ella sí muere. A ella sí la encontraron muerta. Ella sí la encontraron muerta. Pero todo ese es trabajo de Montesinos. De Montesinos, trabajo de Montesinos. Quien denuncia la corrupción también en una ocasión fue la señora Susana Iguchi, ¿no? Siendo la esposa del presidente. Eso es cuando recién entra su familia de Fujimori, que son del Japón, donan la ropa para los niños pobres de acá de Perú. ¿Y quién se agarraron? Sus hermanos de Fujimori. Y eso es lo que ella habla, pues, ¿no? Está hablando en el diario y total agarra, lo secuestran, lo llevan al Pentagonito, al sótano, y de ahí es ya lo que sale ya enfermita, temblando, no pudiendo hablar. Y ahí lo que me molesta es su hija, la Keiko, que en ese tiempo era colegiala, la Keiko. ¿Cómo va a traicionar a su propia madre? Ella ocupa el lugar de su madre de primera dama. Esta persona no tiene sentimientos. No. Y ahora sinvergüenzamente vuelta está postulando para la 4ª vez. Dios quiera que la gente sea consciente y no le dé su voto. Porque es una mala hija, mala peruana. ¿Qué ha hecho? Nunca trabajó. Ella ha vivido a cosa de todos nosotros, de los peruanos, con nuestra plata estaba en el extranjero. Sí, pues hoy en día ya nos quedan esos recuerdos de la historia, en el caso de Alberto Fujimori, porque ya está descansando en paz.
Pero nos queda mucho para aprender de su trayectoria Así de es, gobierno. del primer periodo. Del El primer periodo. periodo. Ya segundo, el tercer, él tuvo que huir, engaña al país, huye y renuncia del extranjero. Y total, ya cuando quiere venir no se quedó en Chile. En Chile ya ha denunciado, y ahí de Chile la han extraído acá. Han extraditado acá. Claro, él escapó y de Japón renunció por FAS, creo. Sí, ¿no? Ajá. así es. Al tiempo vino por Chile Ujú. y de ahí fue extraditado acá al Sí, Perú. pero ha quedado todavía, no sé, 1 año, 2 años en Chile detenido. Sí, Sí, así ha sido. Y ya después acá ya... claro, porque el Perú y Chile tenían un acuerdo, un convenio de Posiblemente. extradición, pero tenían que procesarlo allá primero. Posiblemente, posiblemente. Un placer tener esta conversación con usted, muy Ya, vecina, enriquecedora también para conocer la historia. Dios quiera que esto nos sirva de experiencia y también pues a los jóvenes, a su promoción que usted está estudiando, que ahora hay que tener cuidado y ver los antecedentes de todos los que están postulando ahorita para que entren a gobernar nuestro país. Y todos debemos de saber qué fue, qué se hizo y qué se espera. Es verdad. Ya, vecino. Muchas gracias, vestidita. Nos despedimos de los alumnos y de la profesora. Bendiciones para todos, bendiciones.